decimos que cuando uno realmente trata de acercarse al Señor, trata de buscar a Cristo, cuando buscamos a Cristo de verdad, la paz de Dios, el gozo que solo Dios puede dar, empieza a llenar nuestra vida. Y vamos a encontrar esa paz y vamos a encontrar la bendición de Dios, vamos a encontrar esa bendición que solo Cristo puede dar, y eso nos va a ayudar a ordenar nuestra vida, nos va a ayudar a transitar a lo largo de nuestra vida, a encontrar los mejores caminos para transitar. Dice la Biblia que Jesús es como ese pastor que guía a la oveja a los mejores pastos y después guía a sus ovejas a las mejores aguas para que puedan refrescarse. Quizás pensamos de que, bueno, estoy necesitando que alguien me guíe. Cristo es el que te puede guiar. También dice la Biblia que Jesús es como ese pastor que cuando la oveja se lastima, la venda y la lleva sobre sus hombros y la ayuda a curarse. Aquella que está lastimada, el Señor la ayuda a curarse. Por eso, si en esta mañana te reconoces como una persona que tiene su corazón lastimado, que hay cosas que le han dolido en su vida, que hay cosas que le han causado dificultades en su vida, es el momento también de buscar a Cristo. Cristo es el que puede sanar tu vida, el que puede sanar tu corazón. Quizás hoy Cristo te está buscando a vos, porque dice que el buen pastor busca a la oveja que se había perdido. Y quizás hoy es el momento de encontrarse con el Señor y el Señor te está buscando a vos. No importa quién sos, podés ser una persona muy importante, podés ser una persona muy humilde, podés ser una persona que sea trascendente para otros, podés ser una persona como la mayoría de los que estamos acá, intrascendente para los demás, pero Cristo quiere bendecirte. Dios quiere que podamos reconocer lo que hay en Cristo y lo que el Señor puede hacer por nosotros. Yo sé que hay muchos que quizás no conocen a los cristianos evangélicos, pero nosotros bautizamos a las personas y lo hacemos según el deseo de la persona. Y aquellas personas que tienen el deseo de consagrarse a Dios, de buscar a Dios, la oportunidad que tienen de consagrarse y de acercarse a Dios es a través del bautismo. El bautismo es algo que hacemos para estar más cerca del Señor, para estar caminando más cerca del camino que Dios quiere que caminemos. Recién dije que es una forma de consagrarse a Dios. Y hoy quiero mostrarles lo que dice la Biblia que hacían antiguamente cuando querían las personas consagrarse a Dios o cuando las personas debían consagrarse a Dios. Y especialmente esto es para los jóvenes que van a dar este paso de fe. Quiero que vean en la Biblia qué hacían cuando querían consagrarse a Dios. Y también para los demás, porque consagrarse no solamente es a través del bautismo, sino a través de diferentes pasos que damos en la vida. Para ver esto vamos a ir 1400 años antes de Cristo, más o menos. Y vamos a leer en Levítico, capítulo 8, en el versículo 5. Dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 8, versículo 5. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Lo primero que Dios espera de aquellos que quieren acercarse a Él es que estén dispuestos a ser lavados por Dios. Lo que leímos dice que Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y si nosotros queremos acercarnos a Dios y si queremos consagrarnos a Dios, tenemos que estar dispuestos a que Dios nos lave a nosotros con agua. Ahora, ¿por qué los lavó Moisés? ¿Piensan que Aarón y sus hijos estaban sucios? Yo no conocí personalmente a Aarón por una cuestión de años, ¿no? Me hubiera gustado conocerlo, pero capaz que nos separan 3.000 y pico, 3.400 y pico de años, ¿no? Ahora, estoy seguro que Aarón no era ningún mugriento.
no necesitaba que lo bañaran los demás. Estoy seguro que cuando le dijeron, bueno, vamos a hacer un acto especial, Aarón se bañó, sus hijos también se habrán bañado, se habrán puesto las mejores ropas que tenían para esa ceremonia que iban a vivir. Y estoy seguro que Aarón se preparó bien para ese momento en que iba a vivir, ese momento especial que iba a vivir. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, necesitamos un lavado especial. No es un lavado que lo hacemos nosotros, es un lavado que viene de Dios. Es un lavado que lo hace Dios. Hay lavados que vienen de Dios y solo Dios los puede hacer. En cierto momento Jesús estaba despidiendo de sus discípulos, ya habían cenado, había sido la última cena de Jesús, en pocas horas Jesús iba a ser crucificado y estaba Jesús con los 12 discípulos y dice que cuando terminaron de cenar, tomó una toalla, tomó una palangana y dice la Biblia que empezó a lavarle los pies a los discípulos. Y empezó a lavarle los pies a uno, a otro, y dice que cuando llegó a Pedro, ¿qué le dijo Pedro? A mí no, Señor, a mí no me lave los pies. En Juan capítulo 13, versículo 8 dice, no me lavarás los pies jamás. Esto le dijo Pedro a Jesús cuando Jesús le fue a lavar los pies. Le estaba diciendo, Señor, yo no soy digno de que vos me laves los pies. Yo te tendría que lavar los pies a vos. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, para acercarnos a Dios necesitamos el lavado que viene de Dios. Aunque no seas una mala persona, aunque no hayan muchas cosas malas en tu vida, aunque no hayas hecho cosas terribles en tu vida, necesitas el lavado de Dios. Jesús dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Miren, a veces puede pasar que uno se mira a uno mismo y se ve limpio. Y puede pasar esto, ¿no? Yo tenía un compañero de trabajo cuando era adolescente, éramos los dos adolescentes, y éramos un grupo de adolescentes que trabajábamos en ese lugar, ¿no? Y recuerdo que tenía una dificultad este compañero, era muy buen trabajador, muy buena persona, pero tenía una dificultad. No se bañaba. Le decíamos escalera mecánica. Tenía baranda de los dos lados. Era terrible aquello, ¿no? Entonces, el encargado, un día, lo llama aparte y le dice, bueno, mirá, la presencia que necesitamos nosotros de los empleados de nuestra empresa es que estén limpios. Dice, y vos no reunís esas cosas, esa condición. Y el muchacho quedó así, como asombrado de lo que le dijo el encargado. Y salió de esa reunión con el encargado y vino a donde estábamos los demás adolescentes y nos dice, ¿no sabés lo que me dijo? Yo nunca me había dado cuenta de esto. Yo pensé que estaba bien así, pero no estaba limpio. Y se veía, mejor dicho, se olía, que no estaba limpio este muchacho. No importa cómo nos vemos nosotros, siempre necesitamos el lavado que viene de Dios. No importa si hayan muchas o pocas cosas que hayan ensuciado nuestra vida. No importa si hayamos hecho muchas o pocas cosas malas. Necesitamos ser limpios por Dios. Y si pensamos que no hay tantas manchas en nuestra vida, también necesitamos de Dios. Por eso Aarón y sus hijos necesitaban ser lavados por un lavado que venía de Dios. A pesar de que estaban limpios, a pesar de que estaban en condiciones, necesitaban ese lavado de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos ese lavado que viene de Dios. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, la sangre de Jesucristo su Hijo, la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Por eso lo primero que les digo hoy es que necesitamos ser lavados por Dios. Ser lavados por Dios es aceptar por fe lo que Cristo hizo en la cruz
por nosotros. Entender que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y entregarle toda nuestra vida a Dios, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Permitir que esa sangre de Cristo me limpie de mis pecados. Sofía y José ya hicieron esta oración, ya entregaron su vida a Cristo hace muchos años, y es bueno que ya hayan recibido ese lavado que viene de Dios. Y como dice Jesús, ya están preparados para tener parte con Él. Dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora, si te lavare, tendrás parte conmigo. Ya dieron ese paso de fe y ya tienen parte con el Señor. Ahora vamos a dar el paso del bautismo. El bautismo no tiene un poder especial en la vida de las personas. Ellos, después de ser bautizados, van a ser las mismas personas que son ahora. Van a ser las mismas personas, pero con un compromiso con Dios. Pero van a ser las mismas personas que van a consagrarse de alguna manera a Dios. El gran poder de Dios ya se mostró en el paso que dieron antes, el paso de entregar su vida a Cristo. El poder de Dios es haberlos salvado y haberles dado la vida nueva. Ellos ya han sido lavados por esa sangre de Cristo el día que lo aceptaron a Cristo como su Salvador. Y si hay alguien que todavía no ha dado ese paso de fe, lo invitamos en esta mañana, como dijeron ellos, a dar ese paso de fe y acercarse a Dios. Ahora volvamos otra vez a Aarón y a sus hijos y a Moisés. La segunda cosa importante que hicieron en esa ceremonia de acercamiento, en esa ceremonia de dedicación a Dios, en esa ceremonia de consagración a Dios, está en el versículo 12, Levítico capítulo 8, versículo 12. Dice, y derramó Moisés del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Dice que derramó aceite sobre su cabeza. ¿Por qué derramó aceite sobre la cabeza? Derramó aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. ¿Qué significa santificarlo? Santificar algo es separar eso para Dios. Lo estaba separando a Aarón y a sus hijos para Dios. Cada uno de nosotros, desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, necesitamos santificarnos, ser separados para Dios. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Ya habéis sido lavados, ya han sido lavados, ya han sido justificados y ya han sido santificados. Es necesario ser santificados. Somos santificados cuando somos separados para Dios. Y cada uno de los hijos de Dios tenemos que ser separados para Dios. No podemos mezclarnos con las cosas de este mundo, con los pecados de este mundo. Siempre que llego a esta parte, cuando digo que tenemos que ser santificados, José, Sofía, cuando llego a esta parte, recuerdo una palabra enseñada por una gran maestra de la palabra de Dios. Tenemos que vivir una vida que agrade a Dios. Hay algunas cosas que vamos a renunciar. Cuando nos consagramos a Dios, hay cosas que tenemos que renunciar de esta vida. Hay algunas cosas que hace la gente común del mundo a las cuales nosotros vamos a renunciar, porque nosotros hemos sido santificados, hemos sido separados para Dios. Para acercarnos a Dios, para consagrarnos a Dios, tenemos que estar dispuestos a dejar algunas cosas de esta vida. Siempre es bueno aclarar que santificado no es lo mismo que santitos. Yo los miro acá y veo muchos santificados. Y los vuelvo a mirar y no veo ningún santito. Y gracias a Dios que no veo ningún santito. ¿Por qué? Cuando uno ve santito, dude de esa persona que parece muy santito. Para acercarnos a Dios debemos ser santificados y no santitos. La Biblia enseña cómo acercarnos a Dios y consagrarnos a Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice, acerquémonos a Dios con corazón sincero.
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué significa que tenemos que acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe? La fe tiene que estar puesta en algo concreto. Lo importante de la fe no es la cantidad que se tenga de fe. Porque hay gente que tiene mucha fe y pone su fe en un crucifijo, pone su fe en una cadenita, pone su fe en alguna cosa. He visto a gente a poner su fe en una piedra. Hay gente que me ha regalado una piedra y me ha dicho, tenerla siempre presente porque esta piedra te va a ayudar. Hay gente que pone su fe en cualquier cosa. Lo importante no es la cantidad de fe, sino dónde se pone la fe. Y la fe la tenemos que poner en Cristo. Por eso dice plena certidumbre de fe. Tenemos que tener bien claro dónde vamos a poner nuestra fe. No es poner la fe en cualquier cosa. Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo como nuestro Salvador. Queridos, para acercarnos a Dios, para consagrarnos a Dios, siempre la fe tiene que estar puesta en Jesucristo como mi Salvador. Después dice que para acercarnos a Dios tenemos que purificar nuestros corazones. Purificar los corazones de mala conciencia, dice allí en Hebreos. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Purificar es limpiar, sacar hasta lo último. Y para limpiar nuestros corazones tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Un día ustedes entregaron sus vidas a Cristo, le pidieron perdón por sus pecados. Y eso es algo que hicieron una vez y se hace una vez y para siempre. Pero después siguen habiendo pecados en nuestra vida. Y nosotros tenemos que purificar nuestros corazones. Para purificar nuestros corazones, dicen Hebreos, que tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. Y Dios promete perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y Dios me va a perdonar tal cosa? Y Dios te la va a perdonar, porque lo prometió. ¿Y Dios me va a perdonar tal otra cosa? Y Dios te lo va a perdonar, porque se comprometió a eso y Dios nunca falla. Dios es siempre fiel. Esta semana estaba hablando con un joven y me decía, bueno, pero yo estuve un poco apartado del camino de Dios y mientras estuve apartado del camino de Dios hice tal y tal cosa. Y me dice, ¿y Dios me puede perdonar eso? ¿Lo confesaste? ¿Le pediste perdón a Dios por esos pecados? Le pedí perdón a Dios por esos pecados. Bueno, la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Miren, pueden haber gente que nunca te perdone lo que hiciste ayer, lo que hiciste hace 10 años, lo que hiciste hace 15 años. Pero Dios te perdona. Y lo importante es lo que hace Dios en nuestra vida. Purifiquemos nuestros corazones, confesando nuestros pecados a Dios. Queridos, acerquémonos a Dios. Ustedes hoy se están acercando a Dios. Los invitamos a todos a acercarse cada día más a Dios. Los que aún no conocen a Cristo como su Salvador, a dar ese primer paso de acercarse a Dios entregando su vida a Cristo. Ese primer lavamiento que hace el Señor. Los que ya lo conocen como su Salvador, pero todavía no han dado el paso de fe del bautismo, los invitamos a dar el paso de fe y de consagración a través del bautismo. Y aquellos que ya son bautizados, sigamos dando pasos de fe, consagrándonos al Señor a través de diferentes formas, sirviendo a Dios de la forma en que podamos hacerlo. Que el Señor nos bendiga y que la palabra de Dios pueda transformar nuestras vidas siempre.